Amigos, siguen los ataques a nuestro presidente, pero ahora sale mi rey, hijo de Enrique Krauser, quien intenta hacer que el famoso periodista Jorge Ramos critique y hable mal de nuestro presidente y de su gobierno. Pero pese a cualquier diferencia o postura de ideología política, fue muy errático con su contestación, al aclarar que México no es Venezuela y que nuestro presidente debe concluir su mandato tal y como va. Pero, ¿qué opina nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador sobre esta entrevista? Toda esta y más información te la traigo aquí en tu canal Nota Gorda. Yo soy tu amiga Yomira, pero antes de comenzar te invito a que formes parte de esta comunidad. ¿Cómo? Suscribiéndote y activando la campanita, que no tiene ningún costo. De igual forma, te invito a que nos ayudes compartiendo y dejándonos tu like para poder llegar así a todos esos mexicanos que todavía nos hacen falta. Comenzamos. Presidente, buenos días. Primero preguntarles sobre la publicación del New York Times del día de ayer relacionada con la tragedia en la línea 12 del metro. Una de sus conclusiones es que pernos metálicos de esta trave que se colapsó en la alcaldía de Tláhuac no fueron soldados de manera adecuada por la premura para entregar esta obra antes de que concluyera el periodo de Marcelo Ebrard aquí en la Ciudad de México. Preguntarle qué opina sobre estas conclusiones y si en caso de que se confirmaran estos señalamientos que hicieron especialistas a este medio, tendría que separarse del cargo el canciller Marcelo Ebrard para enfrentar posibles señalamientos, acusaciones administrativas o penales, presidente. Pues hay que esperar el dictamen. Esto tiene que ver con una investigación que hizo el New York Times y también con filtraciones que siempre se dan. No es eso tan trascendente, no estoy en contra de las filtraciones, eso pues siempre ha existido, ¿no? Y es muy difícil que no haya fuga de información. Hay que esperar el dictamen. Tengo entendido que en esta semana se va a dar a conocer el dictamen sobre el porqué de este lamentable accidente que ocasionó el que se venciera esta trave y perdieran la vida en este accidente 26 personas a las que siempre les vamos a estar guardando nuestro respeto y considerando nuestro afecto a sus familiares. Entonces, esta semana se va a resolver y no nos adelantemos, ¿sí? Porque el sensacionalismo, el amarillismo del Reforma y de otros periódicos conservadores, pues hacen raja o sacan raja política. Todo lo que consideran nos afecta lo magnifican. Son periódicos opositores a nosotros. No hay nada, absolutamente, de objetividad. Son periódicos tendenciosos que nada más pues informan lo que les conviene y lo que nos afecta. Desgraciadamente así está la mayoría de los medios de información en México, porque han tomado partido. Es decir, están a favor
del antiguo régimen, añoran los tiempos de corrupción, desearían que regresaran los que gobernaban para las minorías y les molesta mucho que se gobierne ahora para el pueblo. Entonces, por eso las campañas permanentes en contra han perdido por completo objetividad, no hay equilibrios, es prensa opositora. Pero bueno, hay libertades en el país y se puede decir cualquier cosa. Se garantiza el derecho a disentir. Cuando esté el dictamen, se va a informar, o para decirlo mejor, creo que ya está el dictamen y se va a dar a conocer esta semana, y la autoridad competente va a resolver. Debe saber la derecha, los conservadores, la prensa fifí. Acerca de los fifí quiero aclarar que hay algunos que se sienten fifí, no lo son, se quieren colar, pero se asumen como fifís. No somos iguales. Nosotros no permitimos la corrupción, no se permite la impunidad. No es el tiempo de los gobiernos neoliberales a los que defendía capa y espada la prensa conservadora. Presidente, entonces, ¿usted considera que sí hubo filtraciones? Porque decía ayer la jefa de gobierno que por lo menos de su gobierno no hubo tales filtraciones. Debe de haber habido. Es que no alcanza la jefa de gobierno ni ninguna autoridad en un gobierno a tener seguridad de que los servidores públicos van a actuar con lealtad. En todos los gobiernos hay quienes no solo no coinciden con nuestro proyecto, sino que están en contra. Esto es así en todos lados. Hay prueba suficiente, bueno, es hasta tema de grandes novelas como la del recurso del método de Carpentier, se las recomiendo, de cómo en la decadencia de un dictador empezaron los opositores a cuestionarlo y empezaron a salir volantes, pasquines en contra del dictador, y todo lo que decían, todo era cierto y exacto, a precisión, a detalle, con precisión y con detalle. Y es muy buena la novela porque al final el que filtraba, el que conspiraba, era el secretario del dictador, el propio secretario del dictador en desgracia, decadente.
Y también yo recordaba que aquí en Palacio el presidente Juárez pues enfrentaba rebeliones, y cuando enfrenta la rebelión de Tuxtepec, creo que primero fue La Noria y luego Tuxtepec, el gobernador del Palacio era Manuel González, porque había un gobernador en Palacio Nacional. Y el que se levantó en armas en contra del presidente Juárez fue Porfirio Díaz, con la bandera de la no reelección. Fíjense qué interesante. Y Manuel González, compadre de Porfirio Díaz, era el que le informaba de lo que pasaba aquí. Siendo cercano a Juárez, conspiraba en contra de Juárez y le mandaba información a su compadre, Porfirio Díaz. Entonces, eso de las filtraciones pues es consustancial a la política, y además no hay nada que ocultar. Hay que hacer cada vez más pública la vida pública. Y ya cuando se tenga el dictamen, pues ya se da a conocer y se procede. Tiene que intervenir, que está haciendo la investigación la Fiscalía. Yo lo que estoy planteando, lo que le he dicho a la jefa de gobierno, es que vamos nosotros a ayudar al gobierno federal para que, independientemente del resultado de la investigación judicial y del castigo a los responsables, podamos pronto rehabilitar la línea 12, porque es un servicio que beneficia a muchas personas del Estado de México, de Chalco, de Tláhuac, de Iztapalapa. Entonces, ya cuando esté el dictamen, resolver cómo se debe de rehabilitar para que lo más pronto posible se restablezca el servicio. Presidente, ¿considera que estas posibles filtraciones son fuego amigo en la 4T de cara al 2024? No, ese también es otro estribillo político de nuestros adversarios. Quieren poner a pelear a Marcelo con Claudia. Ellos quisieran eso, quisieran que se pelearan Marcelo, Claudia, Tatiana, Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, etcétera, 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 etcétera. Porque están ellos, los conservadores, muy menguados. No hay dirigentes del conservadurismo. A lo mejor surjan, pues, pero en el flanco izquierdo hay hasta para tirar para arriba.
hasta para prestar. Entonces ellos apuestan a eso, a que nos fraccionemos. Se van a quedar con las ganas. Es como lo que acaba de pasar ahora. ¿Se acuerdan lo que decía Claudio? Y el Reforma, y le metieron, bastante, porque estuvo duro el bombardeo, la guerra sucia. Llegaron a confundir a muchos, aquí sobre todo en la ciudad, porque era día y noche la campaña en contra. En la radio, en la televisión, en los periódicos, en las redes, día y noche. Pero una cosa exagerada. No vi una entrevista que le hizo Abranza, no es Abranza Bludowski, el hijo de Enrique Krause, León Krause, a Jorge Ramos, pensando de que como Jorge pues es crítico también de nosotros, pensando de que si le preguntaba, oye, como le preguntaba, ¿no? Hay dictadura en México. Andrés Manuel es autoritario. No hay democracia. México es Venezuela. Hay populismo. No hay libertades. Entonces pensaba todas estas preguntas que sirve para que los jóvenes que estudian periodismo aprendan lo que no se debe de hacer cuando se ejerce el noble oficio del periodismo. O sea, ¿cómo un periodista no puede hacer una entrevista de esa manera? Tendenciosa, con falta de objetividad, con falta de profesionalismo, buscando tener las respuestas que él quiere, faltándole el respeto al entrevistado, buscando manipularlo o considerarlo pues un tonto, un pelele. Para los que estudian comunicación social, que la vean. Yo no lo he hecho, pero me la imagino. Y parece ser que Jorge, aún con las diferencias que tenemos, lo que le dijo fue: no es Venezuela, México. No hay una dictadura. Sí hay democracia en México. ¿No tienes tú la entrevista? ¿Por qué no la ponemos? A ese fragmento, sí. Porque es muy interesante. Pero ¿por qué León Krause hace eso? No solo por falta de profesionalismo, sino por coraje. Pierden objetividad, se ofuscan,
Yo entiendo pues sus sentimientos, como todo hijo defiende a un padre, pero esas diferencias políticas que tenemos pues no pueden cegarnos, y las diferencias que tenemos con Enrique Krause es porque él ha sido defensor del modelo neoliberal que produjo la crisis de México, y él ha apoyado los fraudes electorales, y él ha callado ante la corrupción que imperó durante todo el periodo neoliberal. Y ahora, como ya no es el guía político, porque nosotros no podemos tener como asesor a quien defiende un modelo individualista, corrupto. Entonces, están muy molestos Krause y Aguilar Camín, que son los dos jefes del agrupamiento intelectual oficial que dominó durante todo el periodo neoliberal. Eso de que firman un manifiesto 1,000, 2,000 intelectuales, escritores, y algunos dicen no los conocemos, pues sí existen, son cientos, son miles, que por distintas razones han decidido ser dirigidos, encabezados por Aguilar Camín y por Krause. Porque si se tratara de una entrevista que le hace León Krause al Fisgón Repigmenio, ¿cómo se llama el gran actor? Que es Damián Alcázar, o Enrique Semo, o aún con su prudencia, a Lorenzo Meyer, pues tendría un sentido distinto, pero se la está haciendo a Jorge Ramos, que no es un periodista que simpatice del todo con nosotros. Pero miren, vamos a escuchar, y además sirve para que yo la vea, porque no la he visto. Hablemos brevemente de México para concluir. Tú lo has visto descalificar a la prensa, a los contrapesos, aliarse con Trump. ¿Adviertes en México hoy por hoy, Jorge, los mismos riesgos para la democracia que has visto en otros lados? No. Déjame ser absolutamente claro en esto. López Obrador no es Nicolás Maduro y no es Hugo Chávez. México no es Venezuela. Yo creo que López Obrador debe continuar en el poder hasta el último día, porque así es la democracia. Si yo te pregunto, León, dame el nombre del líder de la oposición en México, tú y yo vamos a tener problemas para encontrarlo. Al estilo de tu pregunta a Maduro, hoy por hoy, ¿cómo le llamamos a López Obrador? ¿Es un demócrata López Obrador? ¿Es un demócrata? Es el presidente legítimo de México. Bueno, eso creo que no hay ninguna duda. Lo fue en su momento también Hugo Chávez y Donald Trump. ¿López Obrador es un demócrata, Jorge?
Yo creo que hasta el momento sí. Yo no tengo la menor duda que fue elegido democráticamente, y que está gobernando dentro de los parámetros de la democracia mexicana. La democracia mexicana todavía muy joven y con muchos problemas y no totalmente consolidada ni establecida. Entonces quería que le dijera que yo era un dictador. Amigos, gracias por llegar al final de este video. Te invitamos a formar parte de tu canal Nota Gorda, como suscribiéndote y activando la campanita, que no tiene ningún costo. De igual forma, compartiendo y dejándonos tu like para poder llegar así a todos esos mexicanos que todavía nos hacen falta. Muchas gracias.